El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy te rogamos, amado, que tu reino venga sobre nuestras vidas. Tu reino es tu gobierno, amado. Sé tú el que señorees en nuestros hogares, en nuestras familias, en todo lo que nosotros hagamos. Cuando en la oración del Padre Nuestro tú dices que oremos así, venga tu reino, nos estás hablando de un gobierno, de un reino que tiene un rey. Ese rey eres tú, soberano, Dios eterno. Pero también en ese reino hay unas leyes que rigen ese reino. Y esas leyes están condensadas en tu santa y bendita palabra. Pedir que venga tu reino no es otra cosa que decir: Señor, yo quiero vivir conforme a tus leyes. Quiero vivir conforme a tu señorío. No quiero vivir conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Y por eso estamos aquí. Gracias por habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Gracias por haber rescatado nuestras vidas. Habíamos sido vendidos en el mercado de los esclavos, presos de las ataduras del pecado. Y no habiendo otra manera de rescatarnos, Padre, decidiste por amor entregar a tu único Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Este es el regalo más grande que nos has podido dar. Esta es la bendición más grande que de ti podemos recibir. Es lo único que nos importa. Las demás cosas que necesitemos, tú las vas a añadir. Hoy estamos aquí para adorar y bendecir tu nombre. Tu palabra dice que donde está tu Espíritu Santo, allí hay libertad. Tú nos libertaste, Señor, pero no para hacer con esa libertad lo que nos venga en gana. Queremos ser libres para servirte. Queremos ser libres para amarte. Queremos ser libres para obedecerte.
Queremos ser libres para rendirnos a ti siempre, para amarte con todo el corazón y con todas las fuerzas. Queremos ser libres para someternos a tu señorío. Queremos ser libres para vivir conforme a tus preceptos. Queremos ser libres para obedecer tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que en este día tu gloria descienda como descendió sobre el monte Sinaí. Que tu gloria llene este lugar, como sucedió en tiempos de Salomón. Dice la palabra que la presencia tuya era tan fuerte en aquel lugar que los sacerdotes, ni siquiera el pueblo, podía entrar a aquel lugar. Padre, manifiesta tu gloria sobre nosotros. Que tu fuego descienda sobre nuestras vidas. Unge este mensaje, este tiempo. Bendice este día y todo lo que hoy vamos a realizar. De antemano a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Trae claridad a nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra. Danos el discernimiento. Quita todo entenebrecimiento de nuestra mente, de nuestros corazones. Llévate, amado Dios, las preocupaciones, los afanes y todo aquello que nos quiera robar tu palabra. Hemos venido para compartir un tiempo de intimidad contigo y absolutamente nada ni nadie nos podrá robar ese momento de intimidad. En este instante lo más importante eres tú. Eres bienvenido, amado. Gracias por el nuevo día, por la nueva oportunidad que nos regalas. Te amamos con todo nuestro corazón y nos sentimos muy honrados que estés en medio de nosotros en esta mañana. Este es tu programa. Al que hemos venido a honrar es a ti, no a ningún hombre. Yo no soy nada. No busco gloria personal. Solo quiero servirte. Reconozco que soy un siervo inútil delante de ti, amado, y que la gloria de todo lo que aquí ocurre es solo tuya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Preciosa familia de verdades eternas, el Señor me los bendiga grande, rica y abundantemente. Pido a Dios con todo mi corazón que Él abra su buen tesoro el cielo y derrame sobre todos bendiciones hasta que sobre y abunde, dice el Señor en su santa y bendita palabra, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Wow, qué bueno es Dios. El Señor me los bendiga a todos ustedes en esta nueva jornada que comienza. Preparados los corazones, cada uno de nosotros, para que la palabra del Señor no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual esta palabra es desatada hoy. El Señor dice en su palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es una muralla. Una fortaleza es un castillo. Y generalmente estos castillos o estas murallas se hacían con la intención de guardarse y de protegerse de los enemigos. Pero muchas veces esas murallas que en algunas ocasiones les sirvieron para protegerse de sus enemigos, se les terminaron convirtiendo en sus propias cárceles. Entonces una de las formas en que los enemigos tenían para poder derrotar a ese pueblo era que rodeaban la ciudad y ellos quedaban encerrados en la propia muralla que se había edificado supuestamente para defenderse de los enemigos. ¿Cómo se levanta una fortaleza espiritual? Cuando usted acepta un argumento, cuando usted cree algo. Es decir, si intentó varias veces levantar un negocio y no le funcionó, con el paso del tiempo, el que las cosas no le hayan salido una y otra vez, y así en diferentes áreas, en su relación sentimental, si las cosas nunca han funcionado, las personas levantan una fortaleza, es decir, a mí todo me sale mal, eso es una fortaleza. Ni para qué la voy a intentar si yo sé que voy a fracasar, esa es otra fortaleza.
Mi vida sentimental, yo no voy a trabajar allí porque todos los hombres son iguales, es una fortaleza. Mi hijo no cambia porque es un rebelde, es una fortaleza. Los temores son fortalezas, las justificaciones son fortalezas, y esa ha sido el arma que el enemigo muchas veces ha usado para mantenernos a nosotros esclavizados. Esclavizados al temor, esclavizados a las estacas, como el elefante no se mueve porque hay una estaca. Cuando él era pequeño lo amarraron allí y ahora creció. Él no se da cuenta que de un solo jalón puede tirar la estaca, pero está su mente tan formateada, hay tantas fortalezas en su cabeza que él ni siquiera lo volvió a intentar, y por eso una simple estaca lo mantiene atado. Entonces es necesario que tú revises a qué estacas tú estás atado. Es posiblemente la estaca del pasado, la estaca del pecado, la estaca del conformismo, la estaca de la religiosidad, del fanatismo. ¿Cuál es tu estaca? Hoy Dios nos ha llamado para vivir en libertad. Así que prepare su corazón, porque hoy Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Por supuesto, si recibe la palabra de Dios. Le pregunto, ¿usted viene a recibir la palabra de Dios? ¿O qué viene a recibir? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra. Vengo por tu palabra, porque quiero vivir conforme a ella. En ella está la vida que necesito. Y ahora sí, estamos listos y preparados para recibir la más grande bendición que Dios nos haya dejado. Y es su palabra. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Ayúdanos a tener un corazón bien dispuesto para no ser oidores de tu palabra solamente, sino hacedores de ella. Confiamos en que tu palabra será revelada y que la palabra que ha salido de tu boca no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual es enviada. Gracias, Padre. Declaro que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gracias, Señor. Amén y amén. Ya los pájaros están listos también. Qué bueno. Mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Pasos para un arrepentimiento genuino, parte 2. Seguimos en nuestra serie. Si se perdió la parte 1 ayer en nuestro canal de YouTube, allí lo puede encontrar. Hoy vamos a la parte 2 y la próxima semana continuamos, así que no se pierda esta serie poderosa. El libro de Nehemías, en el capítulo 9, en el verso 2, enseña la palabra. Nehemías 9:2 enseña la palabra. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Se habían apartado de todos los extranjeros, no de algunos, de todos. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. El libro de Nehemías nos narra la historia de cómo el pueblo de Israel manifestó sincero arrepentimiento al entrar en conciencia de la gravedad de su pecado contra el Creador. En primer lugar, buscaron a Dios a través de ayuno y la aflicción de espíritu, es decir, reconocieron su propia bancarrota espiritual, no dieron excusas y reconocieron sus faltas. En segundo lugar, se separaron del mundo. Dice el versículo 2 que se habían apartado de todos los extranjeros, y aquí nos vamos a enfocar. Ellos se habían apartado de todos los extranjeros. Miremos de nuevo Nehemías 9:2. Ahora sí, con detenimiento, mire esto. Dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. El Señor quiere también lo mismo, que nosotros nos apartemos.
Dice, se apartaron de todos los extranjeros con el fin de no imitar sus costumbres ni sus prácticas idolátricas. De esta manera, ya no tendrían la tentación de copiar las tradiciones de las culturas circundantes, sino que se mantendrían como una nación santa, apartada para el único Dios verdadero. La Biblia narra que cuando los israelitas estaban a punto de entrar a la tierra prometida, se encontraron con que en aquella tierra había unas naciones cananeas que las habitaban. Estas naciones tenían sus costumbres y sus propios dioses que ellos mismos fabricaban, que no era el Dios de los cielos. Ante esto, Dios se compromete a ayudarlos a desplazar a esos enemigos, pero en el proceso el Señor solicita que también los israelitas hagan su parte. Por supuesto que Dios nos quiere ayudar, pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Es interesante que cuando el pueblo de Israel llega a la tierra de las promesas después de 40 años en el desierto, uno pudiera pensar, si Dios les entregó la tierra prometida, ¿por qué no se las entregó sin gigantes? ¿Por qué no se las entregó sin cananeos, sin gente que habitara allí? Hubiese sido más fácil. Pero ahí estaban. Por supuesto, Dios les había entregado la tierra, pero ellos deberían conquistarla. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan, es decir, no te lo van a entregar tan fácil. Tú tienes que pelear por ello. Tú tienes que luchar por ello. Ahí estaban esas naciones. Deuteronomio capítulo 7, versos 1 y 2, dice la palabra. Deuteronomio 7, 1 y 2 dice la Biblia. Escucha, amada iglesia. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, verso 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. Del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Dios prometía librarlos, pero se deberían cuidar, y nosotros también, de no hacer alianzas, pacto o compromiso con esas naciones. El pueblo de Dios, aunque habitaba en aquella tierra, se debería mantener apartado de todo lo que esas naciones hacían que no le agradaba a Dios. Ahora por eso entendemos lo que estudiamos en el libro de Nehemías 9:2, dice que ellos se apartaron. Por eso se apartaron, porque Dios les había dicho, y fue lo que descubrieron al escudriñar las Escrituras, que ellos no debían hacer alianzas con esos pueblos circundantes. Esa misma era la petición de Jesús al Padre por cada uno de nosotros en aquella oración que hizo en el libro de Juan capítulo 17. Miremos el verso 15. Así oraba Jesús por usted y por mí. Mire lo que decía en su oración. Juan capítulo 17, verso 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En otras versiones dice que los apartes del mal. Nosotros no podemos esperar que los no cristianos
tengan estándares morales santos y deseen agradar a Dios. Nosotros podemos y debemos esperar que los cristianos actúen diferente a la cultura en la cual están viviendo. Pero hoy día las cosas se han mezclado. Por ejemplo, ve uno cristianos celebrando el Día de las Brujas, por ejemplo. No, lo que pasa es que mis hijos, ellos ven a los otros chicos que se disfrazan, y empezamos a buscar una serie de justificaciones para hacer las cosas que el mundo hace. O usted es de Dios o es del diablo. Si usted es de Dios, entonces honre a Dios. Si es del diablo, hágale fiesta al diablo y disfrácese como una bruja, como un monstruo. Usted tiene que definir. No, pero tampoco uno tiene que ser tan legalista. Y ahí están las justificaciones. Evidencia de que el mundo ha permeado a la iglesia de Jesucristo. Ya no hay sensibilidad para esas cosas. Debemos esperar que ese comportamiento del cristiano con la persona que no tiene a Dios sea tan diferente como lo es la noche del día. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas, dice el Señor. Nada. Tenemos que ver nosotros con lo que la gente del mundo hace. Es cierto que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo y aquí estamos de paso y vamos a tener que volver al lugar de donde venimos. Por ende, no nos debemos comportar como el mundo o como aquellos que no tienen a Dios en su corazón se comportan. Efesios capítulo 4, verso 17 y 32. Efesios 4, 17 al 32 dice, escuche la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dice, esto no lo estoy diciendo yo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, apártense, que andan en la vanidad de su mente. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Una persona del mundo vive ajena de la vida de Dios. Le cuesta estudiar la palabra, le cuesta meterse con Dios en oración. ¡No! Ustedes no son del mundo. Verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En el libro de Romanos dice que las mujeres se metieron con las mujeres y los hombres con los hombres. Y eso es lo que está de moda y es lo que el mundo nos dice que debemos hacer. Pero nosotros no somos del mundo. Verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Verso 21. Dice la sagrada palabra del Señor. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Verso 25. Y empieza el Señor a decir las cosas de las cuales deberíamos separarnos, que el mundo hace y que las hace de manera normal. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, deje de estar hablando mentira. Satanás es el padre de la mentira. Usted siempre hable verdad. Hablad verdad cada uno con su prójimo. No, yo no fui a trabajar porque mi mamá estaba enferma. Eso es mentira. Dice, porque somos miembros los unos de los otros.
Versos 26, airaos. Sí, hay momentos en que uno se enoja por algo. Pero no pequéis, que esa ira no te lleve a maltratar, a herir, a dañar a otros. No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no esperes que finalice el día enojado. ¿Cuántos esposos hay que viven días, meses y semanas enojados? Padres enojados con los hijos. Hijos enojados con los padres. Que no se ponga el sol, que no termine el día sin que ustedes puedan restaurar sus cosas. Es lo que el Señor dice. Esto es lo que el mundo hace y lo ve tan normal. Verso 27. Ni deis lugar al diablo. Cuando tú abres tu corazón para enojarte, abriste tu corazón para que el diablo habite allí. Verso 28. El que hurtaba no hurte más. A veces no solo hurtamos cosas físicas, sino tiempo, hurtamos amor, hurtamos cosas en nuestro trabajo que no son nuestras y nos las llevamos para la casa. Hurtamos el tiempo en la empresa, el tiempo que deberíamos usar para trabajar lo usamos en otra cosa. Nos prestaron un libro y no lo devolvimos, eso se llama no lo robamos. Cuando no diezmamos ni ofrendamos, le robamos también a Dios. Dice, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Yo qué hago si no tengo trabajo? Dicen algunos. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuídate de la forma como hablas. A veces decimos ser cristianos, pero el calibre de nuestras palabras, habla mucho. Palabras vulgares, palabras soeces, maldiciones, chistes de doble sentido. Esas son cosas con las que el mundo ha permeado a la iglesia de Jesucristo, al pueblo de Dios. Verso 30. Y las vemos como normales. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se entristece de tanta cosa. Verso 31. Quítese de vosotros toda amargura. Hay personas llenas de amargura, todo les molesta. Quítese el enojo. Esto no debería estar, esto está en las cosas de la gente del mundo. Quítese la gritería, quítese la maledicencia, quítese toda malicia. Verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Estas cosas deberíamos apartarnos de ellas. Eso fue lo que pasó cuando Israel empezó a escuchar las enseñanzas y empezó a ver estas cosas, a escuchar estas cosas que usted está escuchando hoy. La reacción de ellos fue entrar en ayuno, en silicio, en oración, en lamento, porque se dieron cuenta de que no estaban haciendo las cosas bien. El problema es que muchas veces uno oye eso y piensa que esto es para otra persona. Por eso no le produce uno nada. Uno piensa que está bien, que el que está mal es otro. El Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y la parentela que es parentela es algo que es muy familiar. Mira, si no te cepillas los dientes, te va a salir cálculo en los dientes. Y ese cálculo se va a endurecer tanto que al final tú no vas a saber qué es diente y qué no es diente, qué es cálculo y qué es diente. Tienes que ir al odontólogo para que con una fresa dolorosa te desprenda ese cálculo que está pegado allí. Así pasa con cosas que hacemos nosotros que no son tan familiares, que se convierten como nuestra parentela. No es que yo tengo ira y yo reacciono con violencia y me gusta maltratar, porque es que yo soy así. Es que tengo una tendencia a chismear, tengo una tendencia a mentir, tengo una tendencia a estar murmurando de los demás. ¡Hey! Eso es algo que se te volvió familiar. Usted le pregunta a un alcohólico que si tiene problemas, él va a decir, no, esto yo lo domino. Ya se volvió tan familiar, que es por eso que no pueden ser libres. El que consume drogas lo ve tan familiar, que no puede desprenderse de eso.
Israel se tuvo que apartar. Y el llamado que Dios nos está haciendo es apartarnos de aquellas cosas que han permeado nuestras vidas. El Señor le da una indicación a Noé muy clara. Vas a hacer un arca y la vas a calafatear. Ese calafatear es colocar brea. La vas a impermeabilizar, es decir, para que el agua no entre, para que nada de lo externo te pueda afectar. Pero a veces estamos en los caminos de Dios y nuestra arca está rota, nuestra arca no está calafateada y todo lo que nos vende la televisión, los medios de comunicación, lo que la gente hace termina permeándonos a nosotros también. Y ya no logramos establecer una diferencia entre quien dice tener a Dios y quien no lo tiene, porque todos hacen lo mismo. Llegó diciembre y todos se emparrandan, todos se emborrachan, como si fueran gente del mundo. Dios dijo, no hagas alianzas con ellos. Allí los ve los cristianos detrás de una procesión cargando a un muñeco de yeso. Y dicen que aman a Dios. Dios promete a su pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, que les ayudara a vencer a los enemigos. Pero ellos debían derrotar a esos enemigos. Es una decisión que necesitamos tomar. No hacer alianzas. No hacer pactos con ellos, no tener piedad con ellos y destruir todo vestigio pagano. El Señor sabía que los israelitas iban a tener la tentación de hacer alianzas con los pueblos, pues esa era la salida más fácil. Aunque esto suene cordial y pacífico, el problema es que los cananeos no solo eran idólatras, sino que su maldad había llegado al colmo. Por lo tanto, si los israelitas, los hijos de Dios, se aliaban con ellos, entonces imitarían sus malas costumbres paganas. Y esto los llevaría a apartarse de Dios. La oración del Padre Nuestro Jesús fue específico. Cuando ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo así? Sí, Él no es una escultura de yeso a la que tú le prendes velas. Él está en los cielos. Nunca te olvides de eso. Él no cabe en una billetera para que lo tengas metido allí diciendo, es que es una estampita. No, señores. Nuestro Dios está en los cielos. Por esta razón, Dios instruye a su pueblo a no hacer alianza con ningún tipo de nación pagana. Al igual nos dice a nosotros que no debemos hacer ningún tipo de alianza con las personas de este mundo que no tienen a Dios en su corazón. En la Biblia hay espacio para la piedad, pero no a costa de la justicia y el bien. Más adelante, en la ley de la guerra en Deuteronomio 20, veremos antes de conquistar una ciudad, Dios instruye a hacer un llamado de paz, dándoles a todos la oportunidad de someterse. Miremos Deuteronomio capítulo 20, verso 10. Me voy a permitir compartir con ustedes la nueva versión internacional. Aquí dice: cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Dice, hazle primero una oferta de paz. El hecho de rendirse implicaba someterse al Dios de Israel y al estilo de vida de Israel según el orden de Dios. Si se someten, podrán vivir; si no lo hacen, deben ser destruidos. Suena drástica la medida de destruir a los enemigos, pero esta era la única solución. Si los israelitas hacían alianza con los cananeos, no solo alianzas políticas, sino también matrimoniales, terminarían contaminándose y al final ellos también serían destruidos. Israel, de tanto estar en Egipto, ¿se acuerdan? Por causa de José que les dio la oportunidad de ir allá. Dice la palabra que ellos, cuando salen de Egipto, cuando Moisés se demora porque estaba en el monte Sinaí, ellos ¿qué hicieron? Hicieron un becerro de oro. ¿Por qué? Porque allá en Egipto adoraban a las vacas, a los toros. Ellos hicieron, vamos a hacer uno. ¡Hey! Ustedes son pueblo de Dios.
Y cogieron ese becerro y lo adoraron, y Dios dijo, no voy más con ustedes. Y nos han vendido la idea de que detrás de una escultura que hace un hombre de yeso, Dios está. Ahí está el Satanás detrás de ese Dios, que es el que busca adoración. Pero es que me hizo un milagro. Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adoras. El diablo te puede hacer milagros con tal de que tú apartes tu mirada de Dios. Todo aquello que tú creas que es un milagro, que te aleja del Dios de los cielos, no es un milagro que viene de Dios. Deuteronomio capítulo 7, verso 3 y 4 dice la Biblia. Deuteronomio 7, 3 y 4 dice la Biblia. Traducción lenguaje actual dice, no permitan que ninguno de sus hijos o hijas se case con gente de esas naciones. No lo permitan. No, pero es que yo lo voy a convertir. Él está en el mundo, pero yo lo voy a convertir. No se metan con esas naciones. 4. Por causa de esa gente, sus hijos y sus hijas adorarán a otros dioses y dejarán de obedecer a nuestro Dios. Y si eso llegara a suceder, Él se enojaría muchísimo con ustedes y en un instante los destruiría, dice la palabra del Señor. ¿Cuántas jovencitas o cuántas mujeres estaban en los caminos del Señor? Y llegó alguien con piel de oveja diciendo que no, que él quería buscar a Dios, que quería cambiar. Y las jovencitas cayeron atrapadas en sus mentiras y ahora se fueron a vivir yugo desigual. Y ahora la persona le hace la vida imposible porque ésta está buscando a Dios y el otro no quiere. Si usted encuentra a su esposo futuro en una discoteca borracho, ¿por qué se va a escandalizar que el Señor no quiera dejar de tomar y que llegue todos los días borracho? Si allí lo encontró usted, búsquelo en la presencia del Señor y que sea Dios el que le guíe en su camino a la hora de escoger quién será su cónyuge. No te relaciones con ellos, con esos pueblos, no hagan alianzas porque ustedes van a terminar haciendo lo que ellos hacen. El rechazo a los cananeos y a los amorreos no era por razones étnicas, sino por razones de fe. Esos pueblos adoraban a otros dioses, y esto tenía trascendencia en todo su estilo de vida. Por eso el Señor ordenó a los israelitas destruir todo vestigio de adoración pagana en la tierra prometida. Mira lo que dijo Dios. Para aquellos que dicen, no, yo no veo que esto sea problema, pues es lo que usted cree. Pero si le preguntamos a la palabra de Dios, mire lo que dice la Biblia. Deuteronomio 7, 5, 6, traducción lenguaje actual, dice la palabra de Dios. Dice, lo que ustedes deben hacer es derribar los altares de esa gente y destruir y quemar los ídolos que adoran. Ay, pero es que algunos lo hacen en forma de vírgenes y otros le ponen forma de santos. Aquí la Biblia dice, destruyan esos ídolos, especialmente las imágenes de la diosa Astarte. No, yo no tengo Astarte, sino la imagen del divino niño. Hey, es imagen igual. Verso 6, ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Eso dice la Biblia. No imiten la iniquidad de Canaán. No imiten las cosas que la gente del mundo hace. El propósito central de eliminar a los enemigos era acabar con la idolatría y la iniquidad en la tierra. En este capítulo no se menciona cuáles eran las abominaciones de los cananeos, pero sí en Levítico y más adelante en el libro de Deuteronomio. Miremos algunas, por favor, traducción lenguaje actual. Levítico 18, 1, 5 dice la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y Levítico también. Levítico 18, 1, 5 dice, mire esta versión. Dios ordenó a Moisés, 2, que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones, que son para usted y son para mí, somos pueblo de Dios. Mire las instrucciones. Escuche, iglesia.
Yo soy el Dios de Israel. Verso 3. Ustedes los israelitas vivieron antes en Egipto y ahora los llevo a Canaán. No deberán comportarse ni como los egipcios ni como los cananeos. Verso 4 y 5. Cumplan todos mis mandamientos y así vivirán. Yo soy el Dios de Israel. Luego de esta introducción, la Biblia señala una larga lista de pecados de índole sexual. Miremos de nuevo Levíticos capítulo 18, versos 6 al 20. Atentos a esto, por favor, que esto estaba aquí siempre y no lo habíamos visto tal vez. Entre ustedes, nadie, escuche bien, nadie debe tener relaciones sexuales con una mujer de su propia familia. Ay, pero es que el mundo dice que entre más primo, más me arrimo. La Biblia dice otra cosa. No deberás tener relaciones sexuales con una mujer de su propia familia, y mucho menos con su propia madre, pues sería una terrible falta de respeto a su propio padre. Yo soy el Dios de Israel. Verso 8. Nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de su padre. Verso 9. Ni con su propia hermana, aun cuando solo sea su hermana por parte de padre o madre, y aun cuando haya crecido con otra familia. Verso 10. Nadie debe tener relaciones sexuales con su nieta. Y ahora hay muchos abuelos abusando de sus nietas, ya sea por parte de su hijo o su hija. Verso 11. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hija de una mujer que llegue a ser esposa de su padre. Sería como tener relaciones sexuales con su propia hermana. Verso 12. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hermana de su padre. Verso 13. Ni con la hermana de su madre. Verso 14. Ni con la esposa de su tío, pues también es su tía. Verso 15. Nadie debe tener relaciones sexuales con su nuera. Verso 16. Ni con su cuñada. Verso 17. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hija o la nieta de una mujer con la que haya tenido relaciones antes, pues todas ellas son de una misma familia. Tener relaciones con ellas es un pecado terrible, dice la palabra. Verso 18. Nadie debe tomar por mujer a la hermana de su esposa, ni tener relaciones sexuales con ella mientras su esposa viva. No hagas de ellas dos enemigas. Verso 19. Dice la palabra, nadie debe tener relaciones sexuales con una mujer durante su menstruación. Verso 20. Nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. Si lo hace, será considerado impuro, dice la palabra. Después, termina diciendo, en el libro de Levítico 18 del 24 al 30, traducción lenguaje actual, dice, no hagan nada de esto, o de lo contrario, se volverán impuros. Los pueblos que ahora voy a expulsar del territorio que les voy a dar, han cometido todas estas maldades, y tanto ellos como el territorio se han vuelto impuros. Pero ni ustedes, ni los extranjeros que vivan en su país, deberán comportarse tan mal. Verso 27 y 28. Si lo hacen, tanto ustedes como el territorio se volverán impuros, y tendré que expulsarlos también a ustedes. Cumplan pues mis mandamientos, y no se vuelvan impuros, siguiendo el mal ejemplo de esos pueblos. El que cometa acciones tan repugnantes será expulsado del país, es decir, de la tierra prometida. Yo soy el Dios de Israel, de la eternidad con Dios. Aquí se ve claramente que el problema no es contra los cananeos en sí, sino contra el pecado que esta gente cometía. Más adelante en Deuteronomio se menciona otras abominaciones por las cuales fueron expulsados los habitantes. Miremos Deuteronomio 18 del 9 al 12,
Deuteronomio 18, del 9 al 12, dice la palabra: Moisés continuó diciéndoles: cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que allí vive tiene costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor de sus dioses. Imagínate. Practica la brujería. Y hay personas, yo sigo sin entender, que dicen que aman a Dios, pero les encanta la brujería. Les encanta la brujería. Y la hechicería. Y cree que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejos. Esto se llama espiritismo, ¿verdad? No, ven, vamos a ir a donde fulano que él me va a decir, me va a conectar con mi mamá o con mi abuelo que se murió hace 20 años. Y van al cementerio a hablar con la gente que se murió. Si tú vas a hablar con un familiar, habla con él en vida. Porque es posible que estés hablando con alguien que no es tu familiar, que se haga pasar por él. Es que yo escuché, era la voz como la de él. Satanás es un experto en mentir y engañar. Buscan a los muertos para pedirles consejo. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarla de esa tierra. También al final del capítulo 12 dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 12, es lo que dice la palabra, 12, 28 al 31. Deuteronomio 12, 28 al 31, versión, traducción lenguaje actual. Escucha, iglesia, pongan atención a todo lo que les he dicho. Si quieren que les vaya bien a ustedes y a sus descendientes, obedezcan a Dios y hagan todo lo bueno que Él les ha ordenado. Verso 29. Moisés continuó hablando al pueblo: Dios va a destruir a todos los pueblos que ustedes conquisten y ustedes ocuparán su territorio. Verso 30. Cuando eso suceda, tengan cuidado de no hacer lo que esos pueblos hacían, ni adoren a los dioses que ellos tenían. Verso 31. No se les ocurra hacer tal cosa, porque a Dios le repugna. Ay, pero yo tengo mi santico, mi imagen de mi virgencita. A Dios le repugna la manera en que esos pueblos adoran a sus dioses. No, yo no he quemado a mis propios hijos en el altar de esos dioses. Sí, pero los consagraste a esos dioses. Mi hijo se llama fulano de tal, de la santísima no sé qué. Le ponen el nombre de esos dioses. Los marcan. Los consagran. Ante el rechazo a los otros pueblos es natural que nos preguntemos: ¿qué tiene de especial el pueblo de Israel para haber sido elegido sobre los demás? Yo sinceramente no tengo la respuesta, pero la palabra de Dios sí. Miremos. Deuteronomio capítulo 7, versos 7 y 8. Traducción lenguaje actual dice: pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Verso 8. Si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, fue porque los ama. Ahí está. No es porque éramos importantes, no es porque somos buenos, es porque Él nos ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. Hoy estas cosas las estamos entendiendo porque Él nos ama, para que nos apartemos de todas las costumbres y de todas las tradiciones de estos pueblos. El Señor mismo aclara que no escogió a Israel por ser mejor que otros pueblos. La ventaja comparativa de Israel es tener a Jehová como su Dios. Deuteronomio capítulo 7,
versos 9 y 10. Deuteronomio 7, 9 y 10. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Verso 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Ahora entendemos por qué el mundo está como está. Por supuesto que Dios es amor, pero la Biblia dice que también es fuego consumidor. A lo largo del libro de Deuteronomio vemos un mensaje que se repite. Hay bendición para quienes guardan el orden de Dios. Por el contrario, maldición alcanzará a los que quebranten la ley de Dios. Yo no sé por qué toda esta maldición ha llegado a mi vida. ¿Estás viviendo conforme a lo establecido por Dios? ¿Has hecho alianzas con la gente de este mundo? ¿Vives como Dios te dijo que vivieras o haces las cosas que el mundo hace? Pero es que son mis hermanos. Sí han podido nacer en tu misma familia, pero si no tienen a Dios, no tienes por qué imitar el comportamiento de ellos. Por eso Jesús decía: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús lo tenía claro. Ellos son mi madre y son mis hermanos. Este es el secreto de la vida. Deuteronomio capítulo 7, verso 11. Deuteronomio 7, 11. Dice la palabra: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Guárdalos. La bendición vendrá a Israel. La bendición vendrá a usted, pueblo de Dios, por ser el pueblo escogido. No, sencillamente por eso. Sino porque ellos conocen el orden de Dios. Jesús dijo en la oración, cuando ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y muchos lo que hacen del Padre Nuestro es un rezo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Esto no sirve para nada. El Padre Nuestro no es un rezo. El Padre Nuestro es un modelo de oración. Es una forma en la que debemos orar. Son unos pasos de cómo debemos entender. Pero cuando dice: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, usted lo que le está diciendo a Dios es: Señor, yo no voy a hacer lo que quiero, sino lo que tú quieres. Eso voy a hacer. Ahora, ¿yo cómo voy a pretender hacer la voluntad de Dios si yo no conozco su voluntad, si no tengo en contacto con la palabra, si no sé lo que está escrito en la Biblia? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios si no sé cuál es su voluntad para mi vida? O lo que es peor aún, conociendo la voluntad de Dios, no la hago. No, pero yo creo en Dios. De nada sirve que creas en Dios si no le obedeces. ¿Para qué tienes un Dios a quien no obedeces, a quien no te sometes? Si Israel obedece los mandamientos, le irá bien, es lo que Dios promete. Pero si se aparta del camino de Dios, verá las consecuencias de ello. Como cualquier otra nación. Y lo estamos viendo. En muchos hogares, en muchas familias, destrucción, muerte, peleas, conflictos, divisiones, y cada día más noticias terribles. ¿Pero qué está pasando? Dios, ¿te olvidaste de nosotros? Dios dice: no, los que se olvidaron fueron ustedes de mí. Y cada cual recibe la recompensa del camino que escoja. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que viva. Pero al final la gente escoge la muerte, pasa lo que pasa, y el culpable de todo es Dios. No es así, son nuestras propias decisiones. Moisés describe la bendición que recibirán los hijos de Dios como consecuencia de guardar la ley. Escuche, esto es solamente para aquellos que se disponen en este día a apartarse de estos pueblos, de estas costumbres, de aquellas cosas que no agradan a Dios. Deuteronomio 7 del 12 al 15. Deuteronomio 7 del 12 al 15. Dice la palabra:
Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Verso 13. Y te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, que son tus hijos, y el fruto de tu tierra, que es tu trabajo, tu grano, tus finanzas, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Verso 14. Bendito serás más que todos los pueblos. Eso ha prometido Dios. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Verso 15. Y quitará a Jehová de ti toda enfermedad. ¿Has estado enfermo? Pues Dios promete que si te apartas de las cosas del mundo, Él te sanará. Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces están llegando, el COVID-19, la viruela del mono y más, dice, no las pondré sobre ti, antes las pondré sobre todos los que te aborrecieren. Si el pueblo de Israel quiere recibir todas estas bendiciones, tendrá que apartarse, que fue lo que hicieron los israelitas cuando oyeron el mensaje. Ellos se apartaron. Si estas bendiciones usted las quiere para usted y para sus generaciones, entonces tendremos que hacer lo mismo, apartarnos. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y él se llevó consigo a Lot, que significa velo. Si usted lee la Biblia, mientras Lot estuvo con Abraham, Dios no pudo bendecir a Abraham, solo hasta que se separaron. Y hay bendiciones de parte de Dios que están retenidas en el reino espiritual, porque tú no te quieres separar de aquellas cosas que Dios te ha estado pidiendo, de ese pecadillo oculto que tú sabes que es, de ese mal comportamiento, de esa lascivia, de esa lujuria, de esa mentira, de ese engaño. No, yo vine aquí fue para que oraran por mí, para que Dios me diera una bendición, pues la bendición grande que usted acaba de recibir hoy es que Dios le está diciendo la manera como la bendición de Él le puede alcanzar, y es tomando la decisión de apartarse de aquellas cosas que el mundo hace. Deuteronomio capítulo 7, verso 16. Dice la Nueva Versión Internacional: destruye a todos los pueblos, destruye el pecado, destruye aquellas cosas que no agradan a Dios de tu vida, destruye a todos los pueblos que el Señor tu Dios entrega en tus manos. No te apiades de ellos, ni sirvas a sus dioses. No, pero ¿cómo voy a destruir a ese Dios? No, es que eso es la tradición y uno no puede dejar la tradición. No tengas piedad, dice, para que no te sean una trampa mortal. Una de las razones por las que Israel podría caer en la tentación de hacer alianza con las naciones cananeas es porque éstas eran más poderosas militarmente que Israel. Moisés sabía que los israelitas se sentirían incapaces de vencerlos y vendría duda a sus corazones. Por eso fue que los israelitas en tiempos de Nehemías tomaron la decisión de apartarse de los extranjeros, y hoy es un día para nosotros romper toda alianza que habíamos hecho con el enemigo y con las cosas del mundo. Dios quiere un pueblo santo para Él. Proverbios capítulo 28, verso 13 dice, Proverbios 28, 13, escucha, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Usted tal vez estaba preguntando, pero yo ¿por qué no prospero? Pero yo ¿por qué si trabajo tanto y tengo tantos negocios la empresa no funciona? Porque la Biblia dice, y es una ley, el que encubre sus pecados no prosperará. No, aunque ore lo que usted quiera, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, aquí está de nuevo la palabra, apartarse,
alcanzará la misericordia. Encubrir, ¿qué es? Encubrir es ocultar. Encubrir es esconder. Encubrir es disimular. Encubrir es tapar. Encubrir es reservar. El que hace estas cosas con su pecado no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, no es solo confesar, apartarse. El que confiesa y no se aparta, jamás alcanzará la misericordia de Dios. Por eso fue que todo Israel confesó no solo su pecado, sino el pecado de sus generaciones, dice el texto que hoy estamos estudiando, Nehemías 9:2. Porque después de haber sido confrontados por la palabra, vino convicción de pecado a sus vidas y reconocieron que habían fallado a Dios. El arrepentimiento es imposible si no reconocemos que al pecar no solo le fallamos a las personas, sino al mismo Creador del universo. En el reconocer nuestras faltas y la de nuestros antepasados está el primer paso para obtener el perdón, porque muchas veces esa marca de lo que hicieron nuestros antepasados puede estar persiguiéndonos a nosotros. El segundo paso es apartarse de lo malo que estábamos haciendo, tomar la decisión. Podemos reconocer nuestro pecado y confesarlo, pero el verdadero arrepentimiento se produce cuando tomamos la decisión de no volver a cometer ese mismo pecado que hemos estado confesando. Porque a veces el pecado se convierte como en una especie de una frase de cajón, como un juego, ¿verdad? El domingo voy a la iglesia, pido perdón a Dios, y durante la semana otra vez me desordeno. Pero ya yo sé que el domingo con dar unos Padres Nuestros, ya, yo soy libre. Entonces peco, rezo y empato, no funciona. El verdadero arrepentimiento es no volverlo a hacer más. No podemos confundir el arrepentimiento con remordimiento. Remordimiento, te sientes mal. Y lloras por lo que estás haciendo mal. Pero si vuelves a caer en lo mismo, jamás te has arrepentido. Y por esa causa no prosperas. Y por esa causa no ves la bendición de Dios sobre tu vida, aunque mucho trabajes. Aunque muchos hagas oración y pidas oración, no pasa nada. Termino con esto. Si del pecado quieres librarte, debes confesarlo y también apartarte. Ese es el llamado que nuestro buen Dios nos está haciendo a todos hoy. Yo no sé cuántos años usted lleva en los caminos del Señor. Yo llevo muchos años, pero también esta palabra es para mí, Padre. Yo la recibo con todo mi corazón. No estoy aquí para justificarme, para creer que soy el mejor. Estoy aquí para reconocer mis faltas delante de ti. Porque, sabes, anhelo una cosa con todo mi corazón, y es poder estar contigo siempre. Tú le dijiste al pueblo, no se acerquen porque el que se acerque puede morir. Al monte Sinaí, ahí estaba la presencia. Ellos pudieron haberse santificado para no morir en la presencia de nuestro Dios. Pero prefirieron seguir en su pecado y ellos dijeron, Moisés, sube tú, habla tú con Dios y lo que Él te diga, pues tú nos cuentas a nosotros. Y muchas veces entramos en ese estado de frialdad espiritual que nos lleva a no subir al monte. Y veo a Moisés que dice, yo voy a subir al monte, como diciendo o enseñándonos, yo no sé a qué tenga que morir, pero muero a lo que sea necesario, pero lo que soy yo, la presencia de Dios
y la gloria de Dios no la pierdo. Los otros dijeron, no, ves tú y habla con Dios. Preferimos quedarnos en nuestro pecado. Preferimos no apartarnos de las cosas que están mal. Preferimos no morir en la presencia de Dios por nuestra maldad. Ve tú y habla con Dios. Dios está llamando a una generación que está aquí a que sean como esos Moisés de este tiempo, que estén dispuestos a traspasar la barrera, que no se queden lejos por temor a cambiar lo que tengan que cambiar. Personas que tomen la determinación de romper su alianza con el mundo, de romper su alianza con el pecado. Yo no estoy diciendo que sea fácil, para mí no ha sido fácil, pero en mi corazón siempre hay un anhelo y es de poder agradar a Dios todos los días. Y me equivoco, pero avanzo, porque quiero agradarle, Señor. No sé a quién tenga que morir, pero lo que soy yo anhelo más de tu presencia. Yo no sé cuántos van a dar el paso en este día y avanzar hacia el monte de Dios, hacia su presencia. ¿Qué necesito para acercarme más a ti? Hoy nos hablas de romper esa alianza con estos extranjeros. Y de verdad hemos venido a este mundo y sin darnos cuenta aún, con los años que llevamos de conocerte, hemos sido permeados por las cosas de este mundo. Pero solo un genuino arrepentimiento, Señor, un genuino cambio, hará que nosotros a partir de este día nos apartemos para ti y empecemos a vivir conforme tú demandas en tu santa y bendita palabra. Bueno es saber que si en este día tu verdad ha sido revelada es porque la misericordia tuya se ha derramado sobre nosotros. Y tú no quieres, amado Dios, que seamos expulsados de la tierra. Tú no quieres que el destino de nosotros sea el destino de aquellos que no te conocen. Por eso hoy recibo con humildad tu palabra y la atesoro en mi corazón entendiendo que no es la palabra de un hombre, es tu palabra para mi vida hoy. Hoy te había pedido que hablaras en mi corazón y hoy me estás dejando claro la causa y la razón por qué la maldad y la maldición ha venido a mi casa, a mi familia, a mis hijos. Hoy entiendo. Hoy ya no me justifico más y hoy tomo la determinación de romper toda alianza con el enemigo. Padre, hoy confesamos nuestros pecados, tú sabes, y aprovecha este momento en el lugar donde tú estás para hablar con Él, ahí en lo secreto de tu corazón. Tú sabes aquellas cosas que has venido haciendo, que te están alejando de Dios, que te están robando la intimidad con Él. Hoy le vas a decir, Señor, yo te entrego todo esto en tus manos, y me despojo en este día. Hoy es un día de liberación, y tú me vas a ayudar a partir de ahora. No haré más alianzas con las cosas de este mundo. Hoy me haces entender que soy tu pueblo santo, que no soy de este mundo y que tarde o temprano tendré que partir de aquí. Hoy ayúdanos, Señor, a arrancar. A veces es doloroso romper esas alianzas. Decirle a Abraham que dejara su tierra y su parentela no era fácil. Pero hay cosas en nuestro corazón que se volvieron parentelas. Cosas que son tan normales para nosotros ya que a veces no nos damos cuenta que no están bien. Y eso tal vez ha frenado la bendición. Y por más que oro, y por más que ayuno, y por más que busco, he sentido como los cielos de bronce, pero hoy me haces entender que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza tu misericordia. Y hoy es un día, mi amado, que te clamamos porque la misericordia tuya se derrame sobre cada persona aquí reunida. Gracias, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno es Dios. Gracias, Señor. Amén. Suscríbase al canal y invito a aquellas personas que de una voluntad sincera, genuina y de corazón crean que este ministerio debe seguir adelante llevando el mensaje de Dios. Todos deben saber que se requieren recursos para que eso pueda ser así. Si usted tiene a bien bendecir esta obra, cree que esta obra ha sido de bendición para su vida y desea voluntariamente bendecir la obra que realizamos para que otros también puedan conocer al Señor, lo puede hacer a través de este número que aparece en pantalla. Les sabremos agradecer de todo corazón y pediremos al Señor por ustedes para que la bendición de Él nunca falte, voluntariamente. Si no le nace en su corazón hacerlo, es mejor que no lo haga, porque aquí de lo que se trata es de agradar a Dios con lo que hacemos. El Señor les bendiga a todos. No olviden, mis amados, si del pecado quieres librarte, debes confesarlo y también apartarte. Un abrazo a todos. Feliz fin de semana. Este programa fue presentado con el patrocinio de